gracias a todos, da gusto con este recibimiento, volveremos más veces, seguro. Bueno, quería dar primero las gracias a Aqua Asturias, sobre todo en la presencia de su representante, Luisana. Yo estoy encantado de venir aquí, gracias por haberme invitado. Felicitar también a todo el equipo y a Deva, sobre todo por el trabajo que han hecho con esta guía, me parece impresionante. Creo que vais a sacar literalmente petróleo con las recomendaciones que vienen aquí. Yo voy a intentar poner un granito de arena un poco distinto a lo que probablemente ya conocéis. Como bien estuvo exponiendo antes Deva, creo que en el tema de la alimentación hay muchísimas cosas a la hora de hablar, y sobre todo cuando hay una patología de base de tipo inflamatorio como es esta, hay teorías que casi todos los días están saliendo prácticamente en miles de publicaciones científicas. Entonces, yo voy a hablar brevemente de alimentación para mascotas. En el diccionario de la lengua, buscando qué era una mascota, resulta que encontramos esto. Resulta que una mascota es una persona, animal o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte y que puede dar felicidad. Es decir, una mascota puede ser un botijo, una mascota puede ser un queso de Cabrales, o una mascota, lo que más o menos entendemos a nivel popular, pues hombre, pensamos en un animal de compañía. Y normalmente siempre se piensa pues, en perros. Pues es algo que tenemos más o menos asumido, que nos encontramos cómodos, que estamos muy bien con ellos, y curiosamente siempre he tenido claro que a las mascotas casi se les quiere tanto más que a uno mismo. Una persona cuando habla de alimentación, a pesar de que ya sabemos chino, de cómo se debe de comer, la teoría la sabemos muchísimo. Incluso tenemos documentación, personas que nos asesoran, pero aún así, aunque sabemos mucho de la teoría, la práctica nos dice que no. Cuando alguien nos dice, mira, tienes un bollo o tienes una manzana, ¿qué comes? ¿Qué debes de comer? Si ya lo sabemos. ¿Pero para qué comes el bollo? Pues porque hay algo que te dice. Sin embargo, a la mascota como que le reservas una parte de comida especial. Tú vas a sitios o tiendas donde tienen comida especial para mascotas, te dejas un dineral para tu mascota. Bueno, yo empecé a sospechar que las mascotas eran algo importante, sobre todo en el tema de alimentación, porque cuando tenía 22 años, con un grupo de compañeros, nos echamos la mochila al hombro y íbamos a patear pues, montañas y montañas. Y el momento más especial era cuando ibas a comprar la comida, que ibas a meter en la mochila, porque cuando estabas en el monte tenías un hambre que no era normal, y más con 20 años. Entonces recuerdo que teníamos una comida que era albóndigas en bote. Hoy me echaría las manos a la cabeza, pero de aquella era algo especial. Y sospeché que algo teníamos que estar haciendo mal, o que algo se hacía muy bien con las mascotas, cuando un buen día íbamos al supermercado y uno de mis compañeros me dijo, mira, es que las albóndigas de los perros, en su variedad gourmet, son más caras que las nuestras. Y yo dije, a ver, aquí hay algo. O se cuida muy bien a ellos, o nos estamos cuidando muy mal a nosotros. Entonces, cuando se habla de mascotas, pensamos a nivel popular, como dije antes, en animales. A mí me gustaría que hoy, por lo menos, pudiese aportar un granito de arena en otras mascotas, en estas. Estas que tenemos ahí, que son también animales, que tenemos en el tubo digestivo, y que son las bacterias intestinales, que algo más o menos estuvo comentando Deva. ¿Y por qué digo eso? Porque nos guste o no, tenemos que convivir con ellas, nos guste o no, nos pueden dar mucho placer o mucha felicidad, y nos guste o no, nos lo pueden hacer pasar muy mal, pero muy mal, muy mal. Y sobre todo en aquellas personas que padecen un problema inflamatorio intestinal, se van a dar cuenta que dependiendo cómo las cuidemos, esto es como cuando tenemos a la mascota que decimos, es que yo creo que no me quiere, o no me tiene cariño, o tengo que llamar a un entrenador o un cuidador que le enseñe algo, porque yo no sé qué hacer con ella, y cuando entro en casa me ataca, o ataca, pues no sé, a mi hermano, o ataca a mi hijo, o ataca a alguien. Pues esto es igual, solo que tenemos que vivir con ellas sí o sí. Cuando hablamos de alimentación pensamos siempre en nosotros. Si tuviésemos un perro diríamos, esto para mí, y le voy a dejar esto apartado para él. Voy a comer yo, y voy a coger una comida especial para él. Y cuando a alguien le preguntas, mira, y para esos animalillos que tienes en mayor cantidad que células en el organismo, ¿qué les das? Y bueno, digamos que la teoría más o menos la sabemos, pero como que están ahí.
Ya sabemos que a veces después de la toma de un antibiótico debemos de hacer algo, más o menos, pero bueno, que están ahí, tampoco hay que preocuparse demasiado por ellos. ¿No debemos de preocuparnos demasiado por ellos? Pues sí, porque muchas veces nuestro estado anímico, nuestro estado inflamatorio va a depender mucho de cómo mimemos a esas mascotas que tenemos dentro. Vamos a empezar a hacer una pequeñísima introducción para no extendernos demasiado. ¿Qué sabemos? Sabemos que hoy en día para mantener una salud más o menos aconsejable, lo fundamental es una buena genética, seguro, acompañada de una buena alimentación, por supuesto actividad física, que todos ya tenemos clarísimo, que es buenísimo, pero hoy la falta de ejercicio se empieza a considerar como el tabaco del siglo XXI, y controlar mucho el estrés, una teoría que todos perfectamente controlamos. Pero la genética parece que no podemos modificarla. Sin embargo, no nos damos cuenta que tenemos un segundo genoma muchísimo más importante que el nuestro propio, que ahora empieza a ser objeto de estudio, que es el genoma que literalmente tienen esas bacterias intestinales o las mascotas con las que tenemos que vivir. Y este segundo genoma puede influir muchísimo en nuestro estado anímico, en nuestros brotes muchas veces de nuestro proceso, en patologías de tipo autoinmune que muchas veces no sabemos por dónde empiezan o por dónde acaban. Y sin embargo, cuando uno le preguntas, ¿y cómo lo vas a cuidar? Pues no lo sé, casi empieza y acaba en el yogur. Cuando hablamos de probióticos, como dice Deva, ya empezamos a dar otro salto y ya tienes casi que especificar un poco más todo esto. Entonces, ¿podemos influir realmente en todo esto? Sí, porque yo el genoma humano difícilmente puedo modificarlo. Algo puede influir a través de la alimentación o el control de estrés, sobre todo con la epigenética, pero no mucho. Pero con esto, sí. El microbioma, es literalmente el conjunto de genes que contienen esas bacterias. Estamos hablando de más de 2 millones de genes, una barbaridad, muchísimo más que lo que nosotros tenemos en nuestros propios genes. Y esos genes, nos gusten o no, van a hacer que se expresen o no y que empecemos a padecer, o en este caso disfrutar, lo que nos vayan a ofrecer. Fijaros, este microbioma se puede modificar a lo largo de la vida. Simplemente la toma de un antibiótico, gracias, la toma de un antibiótico sí o sí va a hacer que lo eliminemos, o la ingesta de un probiótico que lo insertemos de nuevo. Y es algo mucho más importante, porque la especie humana, para evolucionar y para adaptarse, necesita muchísimos años, miles de años para que una pequeña modificación nos haga efecto. Las bacterias no tienen ese problema, los microorganismos no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque en 20 horas se están replicando, se están adaptando y están casi incorporando esas nuevas adaptaciones. Fijaros, Chernóbil es un problema, fue un problemón. Hoy en día sabemos que hay especies de hongos que se han adaptado a la radiactividad, viven con ella e incluso se reproducen. Perfecto. Si sabemos que las bacterias se adaptan, fijaros, disponemos de casi entre 2 y 4 millones de genes. Cada día se va descubriendo mucho más que forman parte de las bacterias y que viven con nosotros. Sabemos también que la dieta occidental, más o menos, en tubo digestivo, aporta en torno a unas 1200 variedades de bacterias. La dieta de cualquier indígena tiene muchísimas más. ¿Qué pasa? ¿Esto influye en algo? Simplemente con lo que sabemos hasta ahora es, ya tienen más genes que nosotros. Y literalmente lo que está pasando es que nosotros estamos matando de inanición a nuestras bacterias. ¿Por qué? Porque para una bacteria nuestra dieta en general, como bien estaba comentando antes Deva, cada vez que vamos al supermercado es como si fuéramos a una ferretería. Y a una persona le dices, mira, vete a una ferretería y compra comida. ¿Y qué compras en una ferretería para comer? Pues eso es lo que nosotros compramos para comer y darle a comer a nuestras bacterias. Y uno dice, hombre, ¿y las bacterias qué nos van a hacer? Bueno, vamos a comentar algunas cosillas. Tenemos claro que dependiendo de lo que le des de comer a estas mascotas, a estas bacterias, van a producir una serie de sustancias, porque tienen unos genes que se van a expresar más o menos y van a dar lugar a unos elementos que ahora se llaman los posbióticos. Ahora está muy de moda ponerle nombre a todos. Hay los prebióticos
que son los alimentos para las bacterias, los probióticos, que son las propias bacterias, y ahora ya hablamos de los posbióticos, que es aquello que genera una bacteria y que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Perfecto. Estos compuestos, estos posbióticos, pueden primero incrementar la inflamación intestinal, pueden reducir la inflamación intestinal, nos pueden alegrar el día o nos lo pueden chafar, literalmente. Muchas veces uno piensa en la frase que decía Descartes de pienso luego existo. Vamos a ir más allá. Hoy nos vamos a quedar con la idea de que pienso según cómo, y aunque nos parezca increíble, es así. Fijaros, las bacterias en general, la flora intestinal, la microbiota, produce un montón de sustancias, no me voy a extender. Esto es conocido, es decir, a nivel inmunológico sabemos que producen, sobre todo en respuesta a una serie de antígenos, elementos antiinflamatorios, defensivos, etcétera, etcétera. Sustancias que inhiben o que estimulan, en este caso, el componente inflamatorio. Pero hay algo más. Para que estas sustancias, estos psicobióticos que producen las bacterias intestinales, puedan actuar, hace falta que nuestra barrera intestinal, nuestro intestino, sea ligeramente permeable. Es como si tuviéramos una manguera que tiene pequeños agujeritos y tiene fugas. Cuantas más fugas tenga esa barrera, esos componentes que está fabricando la flora intestinal van a llegar al torrente sanguíneo y van a tener una actividad muy importante. Bien, un dato. La barrera intestinal no son simplemente células unidas unas a otras. Desde hace ya bastantes años sabemos que en realidad esa barrera tiene fugas, pero muchas fugas. Deva antes hablaba del problema del exceso de gluten, el exceso de caseína. No es un problema simplemente de que uno sea alérgico a, sino de que ciertas sustancias se filtren por donde no deben. Y tanto las sustancias que fabrican las bacterias como las otras, sabemos desde el año 80 que en intestino delgado hay filtraciones. Y sabemos también que incluso en individuos sanos, proteínas de huevo, proteínas de la leche, proteínas de gluten se están filtrando y se encuentran de manera atípica en la sangre. Para bien o para mal. Cuanto más lo que están produciendo nuestras bacterias, para bien o para mal. Dicho esto, primer problema que tenemos. Uno, un tubo digestivo que lo tenemos todos con o sin enfermedad conocida, con filtraciones. Es decir, tenemos fugas por todos los sitios. Asumámoslo. Podemos intentar disminuirlas, pero vamos a partir de la base de que esto es así. Que la alimentación que tenemos pueda hacer que nuestras bacterias empiecen a fabricar sustancias beneficiosas o perjudiciales. Si son beneficiosas, estupendo, pero si son perjudiciales, ojo, porque a través de estas fugas van a llegar a donde no deben. Y fijaros si es importante esto, que hoy en día, cuando hablamos del estado anímico y por ejemplo en procesos como la enfermedad inflamatoria intestinal, da igual en sus variantes de colitis ulcerosa o Crohn, siempre nos dicen que hay muchas teorías para saber qué es lo que lo origina. Autoinmunes, genéticas, pero más o menos todos sabemos que el estrés la empeora, siempre. Y curiosamente el estrés está mediado por una serie de neurotransmisores, una serie de sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central. Una de las más conocidas es la serotonina, aquella que nos da alegría y paz, sobre todo cuando tomamos dulce, nos da un subidón y que bien nos encontramos. Y que los fármacos hacen que se mantenga más tiempo circulando en sangre e incremente su concentración. Son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, el famosísimo Prozac, etc. ¿Dónde se fabrica la mayor parte de esa molécula de la felicidad? ¿En el cerebro? No. En el cerebro actúa, pero en el intestino, es donde se va a fabricar sobre todo. ¿De acuerdo? El 95% de la serotonina, como de muchísimos neurotransmisores que actúan en el sistema nervioso central, se fabrican en el intestino. La histamina, que produce muchísimos procesos de tipo alérgico, en gran cantidad se produce en el intestino. Y como eso, un montón de sustancias que actúan en el sistema nervioso central. Luego el intestino empieza a hacernos pensar que está fabricando directa o indirectamente a través de sus bacterias sustancias que luego nos van a afectar. Esto es tan importante que cuando muchas veces uno busca un análisis de sangre a ver qué elementos sí o sí me van a dar
casi la guía o la referencia de cómo me encuentro, cómo voy a encontrar, lo primero que hacemos es cuando vemos un análisis es ver cuántos asteriscos tiene para ver si esto está bien o esto está mal, si tengo el colesterol alto, si tengo el colesterol bajo. Y el colesterol es cierto que depende mucho de lo que comemos, pero estudiando a estas bacterias, a estas mascotas que conviven con nosotros, cada vez los científicos empiezan a encontrar, sobre todo, sustancias que nos pueden anticipar muchísimo más. Por ejemplo, la clínica de Cleveland empezó a encontrar sustancias como la trimetilamina, que era un factor predictivo de infartos y de accidentes cerebrovasculares, mucho más importante que el colesterol, y que en función de lo que se comiese, nuestras bacterias intestinales iban a fabricar esta sustancia. Cuanto más alta está, mayor es la predisposición a que tuviésemos un proceso de este tipo. Es decir, tú comes de una determinada forma, tus bacterias producen una serie de sustancias que no tú, y esa sustancia va al torrente sanguíneo y nos la va a liar. Pues bien, en función de cómo fuese tu dieta, tú ibas a asimilar más o menos lo que comes. Dicho de otra forma, una persona que tiene una dieta estricta vegetariana, aunque de vez en cuando tomase carne o de vez en cuando tomase proteína animal, producía mucha menos cantidad de trimetilamina. Una persona que fuese exclusivamente carnívora producía mucho más. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces la misma comida con distinta flora intestinal, los efectos que tiene son distintos. Esto da que pensar. ¿Por qué? Porque ahora que está muy de moda utilizar comidas exóticas, comidas que vienen de allá, al otro lado de los mares o incluso de Asia, no nos damos cuenta que, por ejemplo, algo como son las comidas, los derivados de soja, le sientan de una forma determinada a la gente que está habituada a tomarlas y nosotros la procesamos de una forma completamente distinta. ¿Por qué? Porque nuestros habitantes intestinales son distintos a los que tienen ellos. Con lo cual, la misma comida en personas distintas ocasiona resultados completamente diferentes. Entonces, mucho cuidado a lo que se come, porque no solamente es su composición, sino los habitantes que tú tienes, los que van a generar una determinada sustancia u otra. Y fijaros de lo que estamos hablando. Pues bien, una vez que los investigadores tenían claro que en el tubo digestivo se estaba gestando algo importante, observaron algo más. Y observaron que en el tubo digestivo había anatómicamente una disposición un poco atípica. Y era, si este es el tubo digestivo, entre la mucosa y la parte externa, se encontraban un montón de fibras nerviosas, que es lo que se conoce, bueno, de forma general como el pleso submucoso de Meissner y de Auerbach, y que tenían más neuronas, tantas o más como el propio cerebro. Es decir, se encuentran más estructuras neuronales, más estructuras nerviosas en el intestino que incluso en el propio sistema nervioso central. Lo cual nos hace pensar, ¿pero el intestino qué es? ¿Cómo funciona? ¿No se supone que cuando yo estoy estresado me afecta el tubo digestivo, como de la misma forma que estoy estresado le afecta al corazón, me acelero más, me acelero menos y ya está? Tengo un nudo en el estómago, me produce una diarrea o resulta que no voy al baño en días y ahí se acaba la historia. Pues va a resultar que no. Va a resultar que, como decía Max Gerson, existe un segundo cerebro en el intestino. Esto es muy importante. Contiene más de 100 millones de neuronas. Funciona de manera autónoma. Muchas veces no le hace caso al sistema nervioso central, otras veces le manda órdenes al propio cerebro y otras veces funcionan en sintonía. Y vamos a ver que esto es así y podemos llegar a controlarlo. Fijaros que la actividad inmunitaria es tan importante que, como decía antes Deva, el 80% de nuestra actividad inmunológica depende de cómo tengamos el intestino. Depende de cómo nuestras bacterias trabajen con el intestino. Y depende del tipo de bacterias, sobre todo, que nuestro intestino funcione mejor o peor. Es decir, que piense más o que piense menos. Esto es tan importante que cuando empezamos a ver los paralelismos que hay entre cerebro y tubo digestivo, nos encontramos con que el sistema nervioso central, nuestro cerebro, tiene ciclos, cuando duerme, de 90 minutos.
que contienen ondas lentas y la conocida fase REM, de movimientos rápidos oculares. ¿Y el tubo digestivo que tiene? Pues exactamente lo mismo, es decir, tiene ciclos de 90 minutos de movimientos lentos y tiene su propio REM digestivo, que va a toda velocidad. Curioso. Es tan importante que el cerebro aprende muchas cosas y el aparato digestivo también, sobre todo aquellas cosas que come y le sientan mal. Es muy importante tener claro que un alimento que nos sienta mal, el tubo digestivo genera como una especie de reflejo condicionado y lo acabará rechazando, aunque no sea el mismo alimento, pero las características sean muy similares. Pues bien, investigando, indagando, se empiezan a descubrir cosas alucinantes. El Parkinson, que nadie duda de su relación con el sistema nervioso central, es debido sobre todo a la aparición de unas pequeñas placas, las placas de Levy, en una zona muy concreta, la sustancia negra del cerebro. Pues bien, esa modificación de la concentración de dopamina, un neurotransmisor que se produce aquí y también en el tubo digestivo, hoy ya no nos debe sorprender, resulta que empezamos a encontrar lo siguiente, que investigadores alemanes e investigadores españoles en el año 2003 encuentran esos mismos cuerpos de Levy en el tubo digestivo y que lo que se producía aquí a través de un nervio, el nervio vago, en general, para que los entendamos, es el nervio que va literalmente del sistema nervioso central, lo conecta con el tubo digestivo, y que siempre se pensó que las órdenes iban de arriba abajo y modificaba todo. Pues ahora resulta que a través del nervio vago, lo que se genera en el tubo digestivo asciende hasta el sistema nervioso central y puede llegar a actuar. ¿Y por qué se sabe esto? Porque cuando con los pobres animales de experimentación se les secciona el nervio vago, eso no se produce. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo mucho más importante, y es que además de a través de la circulación sanguínea, debido a las fugas intestinales que hay, a través de los nervios, como si fuera una autopista de doble sentido, circulan sustancias generadas en este segundo cerebro por las bacterias intestinales o por sus propias células. Interesante, mucho. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que hay una especie de eje cerebro-intestinal que en función de lo que comamos va a dar lugar a un determinado tipo de bacterias, y esas bacterias van a producir unas sustancias que pueden incrementar la inflamación intestinal y veremos ahora que modificar nuestro estado anímico. Dicho de otra forma, aquello que generamos en el tubo digestivo como consecuencia de unas determinadas bacterias, que son neurotransmisores, llegan al sistema nervioso, nos aceleran o nos relajan, y el estar así influye a su vez en el tubo digestivo. Es decir, cuanto más estresado estoy, peor me encuentro en el tubo digestivo. Cuanto peor está el tubo digestivo, más o menos sustancias, en este caso estimulantes o relajantes, produce y vuelven otra vez al sistema nervioso. Y entras en un círculo vicioso del que no sabes, y llega un momento que te preguntas, ¿por qué estoy así? Pues porque me ha tocado. ¿Y qué tomo? Algo para relajarme. Cuando lo primero que tendrías que hacer es, ojo, porque hay una serie de animalitos en tu tubo digestivo que conviven contigo, que tienes que cuidarlos, porque según cómo los trates, ellos te van a tratar a ti. Fijaros, esto es importante. Llegados a este punto, tenemos claro que el sistema nervioso central, el cerebro, afecta al tránsito intestinal, a su función, a la secreción mucosa. Cuanto más nervioso estoy, menos riego llega al tubo digestivo. Cuanto menos riego llega, automáticamente menos moco produzco. Cuanto menos moco produzco, más inflamación tengo. Cuanto más inflamación tengo, más sustancias que no deben de estar en el torrente sanguíneo pasan. Llegan al sistema nervioso, me estreso más y vuelta a empezar. Esto es bastante conocido por las personas que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal. Pues bien, el sistema nervioso entérico, el tubo digestivo, resulta que ahora ya sabemos que influye en el sistema nervioso central. Vamos a ver hasta qué punto. Los científicos, que tienen la mala costumbre de pasarse toda la vida investigando, pues cogieron a esta pobre gente, que son los animales de experimentación, y crearon unos modelos, en este caso bastante curiosos, que son los ratones axénicos, es decir, no tienen flora intestinal ninguna, cero. Utilizaron
ratones convencionales y los ratones que se llaman notobióticos, es decir, que le puedes poner una flora intestinal conocida. Son aquellos animales que tú puedes modificar y saber hasta qué punto esas bacterias influyen o no para luego poder extrapolarlo, en este caso, a nosotros, a los humanos. ¿Y qué observaron? Entre otras muchísimas investigaciones. Observaron lo siguiente, que los ratones sin flora intestinal son ratones muchísimo más arriesgados. Hacen cosas que en la vida normal, en la naturaleza, jamás harían. Es decir, les da igual que haya un halcón por ahí volando, ellos salen. Tienen una memoria pésima y automáticamente son ratones mucho más ansiosos. En el momento que introducías flora intestinal, la previsible para la edad del ratón, eran ratones que se comportaban de forma normal, es decir, eran mucho más tranquilos, mucho menos arriesgados, tenían una memoria muchísimo mejor. Empezaron a hacer una serie de experimentaciones y vieron hasta qué punto la modificación de la flora intestinal, modificarle sus bacterias, podía influir en el estado anímico o en las condiciones de estos animales. ¿Y qué observaron? Pues fijaros, cogieron dos tipos de animales. Unos primeros, modificados genéticamente, son ratones que son muy ansiosos, son ratones hiperactivos, son ratones que prácticamente, hagas lo que hagas, no paran. Pero sobre todo, son ratones con una característica que es un tanto depresiva. Los científicos les llaman sobre todo los ratones estilo Woody Allen, es decir, es una característica muy típica de ellos. Y luego había otro tipo de ratones, que son los NIH, que son ratones extremadamente tranquilos. Son ratones que, por supuesto, se relacionan mucho más con otros ratones. Son los ratones ideales. Extrapolado al género humano, los que tienen don de gentes. Perfecto. ¿Qué hicieron? Pues algo muy simple. Simplemente les intercambiaron, aunque genéticamente tenían una predisposición a unas determinadas características, lo único que le hicieron fue cambiarles la flora intestinal. Cogieron la flora intestinal, la microbiota de un ratón y se la pusieron a otro. Hicieron lo mismo con el otro. ¿Y qué observaron? Pues lo que os podéis estar imaginando, que literalmente cambiaron el comportamiento, totalmente. Dicho de otra forma, se comportaban como querían sus microbios que se comportasen, no como la expresión de sus genes debería de ser. ¿Y qué observaron? Pues que esto era así, probablemente porque había un factor, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se encuentra en el hipocampo, que subía más o subía menos en función del tipo de bacterias que tenías en el intestino. Sea por alguna sustancia que producían las bacterias, lo cual ahora ya no nos extraña, porque sabemos que a través de fibras nerviosas o a través de la sangre, por las fugas que tienen, llegan al cerebro y hacen que actúen de una u otra forma. Interesante, ¿verdad? Bien. ¿Qué empezaron a ver también? Que cuando modificaban en determinado tipo de roedores la flora intestinal, los grados de ansiedad y la percepción de dolor, sobre todo en ratones que no tenían flora intestinal ninguna, era elevadísima. Eran animales mucho más sensibles, que el dolor lo toleraban muchísimo menos, pero también se dieron cuenta que si introducían flora intestinal, esta solo era eficaz cuando se introducían en los primeros años de vida. En roedores adultos esto ya no funcionaba. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando el cerebro es mucho más plástico, mucho más maleable, es mucho más fácil influir en ellos. Lo cual encaja bastante bien con algunas cosas que sabemos a nivel fisiológico. No es por casualidad que la leche materna tenga un determinado tipo de alimento específico para la flora intestinal, en concreto para las bifidobacterias. Después de, básicamente, la grasa y la lactosa, el tercer componente más importante en la leche materna son lo que se llaman los oligosacáridos de la leche materna, que es el alimento específico y exclusivo para las bifidobacterias. No hay otra forma de conseguirlo. Es decir, la leche materna está pensada para alimentar bacterias. Y dependiendo del tipo de bacterias que tengas en las primeras etapas de tu vida, se está planteando ahora la comunidad científica hasta qué punto te puede influir en tu forma de ser. Son palabras mayores. Pero bueno, estamos hablando de roedores. Dicho de otra forma, a estos pobres animales se les ha hecho de todo. Se les separó a edades tempranas de su madre, se les generó estrés. Cuando el estrés producía una serie de sintomatología a nivel emocional, ¿qué se le hacía? Pues además de ver que se le producían
unas ansiedades bestiales, unos cuadros de pérdida de memoria bestial, se les cambiaba la flora, volvían a ser los que eran. Se empezó a observar también que lo fundamental era que el estrés podía modificar la flora y la flora podía modificar el estrés. Dicho de otra forma, según cómo me encuentre yo, voy a crear un medio ambiente que facilite la aparición de unas bacterias que me van a ayudar después a estar menos ansioso. Y en una patología de la que estamos hablando es muy importante, porque menos ansiedad significa a veces menos inflamación. Tanto es así que la comunidad científica se empieza a plantear ahora la creación de posbióticos que actúan a nivel del sistema nervioso central y que ya le llaman los psicobióticos, es decir, dependiendo del tipo de bacterias que tengas o que inocules, tu estado anímico puede funcionar o puede fluctuar. Estamos hablando de palabras mayores, es decir, estamos modificando un genoma, que es el de las bacterias, y según el genoma que tengamos, nuestro estado anímico puede fluctuar. Pero bueno, estamos hablando de roedores hasta ahora. Realmente, en humanos esto podría ser así. Bueno, en la Universidad de UCLA hicieron uno de los primeros experimentos. Entonces cogieron un grupo de mujeres. Cogieron a 12 mujeres, la dividieron en varios grupos, personas que no tenían ningún trastorno psiquiátrico, ningún trastorno digestivo, y simplemente que utilizaron un yogur enriquecido con un determinado tipo de bacterias. Hicieron un estudio a doble ciego, es decir, nadie sabía lo que estaba tomando, ni los investigadores, ni los pacientes, nadie. ¿Y qué observaron al cabo de simplemente 4 semanas, un mes? Que utilizando resonancia magnética funcional, vieron que determinadas zonas del cerebro encargadas de modular la respuesta a la ansiedad se activaban o se desactivaban en función de la dieta de estas personas. Dicho de otra forma, sí parece que nuestros queridos animales o nuestras queridas mascotas, en función de que estén en mayor concentración o menor concentración, influyen en nuestro estado anímico o nuestro comportamiento. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos todavía, pero que están influyendo, seguro. ¿Y por qué cuento yo todo esto? Pues porque estamos llegando a un punto en que se ha llegado incluso en experimentación animal, a hacer ya literalmente trasplantes de microbiota, es decir, han cogido roedores obesos, con todas las características que queráis, y le han cogido la flora intestinal a ratones obesos y se la han puesto a ratones delgados, y la de delgados a ratones obesos. ¿Y qué ha pasado? Los delgados engordaban y los obesos adelgazaban. Pero fueron más allá. Ratones diabéticos tipo 2 le modificaron la flora a ratones perfectamente sanos. Los ratones sanos se volvían diabéticos y los diabéticos tipo 2 volvían a características normales. Estamos hablando de cosas que dan bastante que pensar. Es decir, hasta qué punto nos estamos rompiendo la cabeza cuidándonos nosotros. Cuando vamos a comer, nos olvidamos de darle de comer a nuestras mascotas, y son las mascotas las que nos pueden condicionar nuestro estado anímico o, en este caso, nuestro estado fisiológico. Tanto es así que en pacientes ahora, en este caso con enfermedad inflamatoria intestinal, se han empezado a hacer investigaciones con determinado tipo de bacterias, en concreto con estas. ¿Y qué se ha observado? Pues se empieza a ver, entre otras cosas, que casi todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen muy poca concentración de esta bacteria, y que cuando colonizas animales con esta bacteria, la enfermedad inflamatoria intestinal que ha sido inducida se reduce. Todo esto está en fase experimental, pero apunta maneras. Sí, claro, apunta muchas maneras. Dicho de otra forma y resumiendo, un organismo, en principio, un sistema nervioso alterado, estresado, modifica mucho el medio intestinal. Ese medio intestinal modificado facilita la aparición de bacterias que no deberían de estar ahí, que se van a volver en nuestra contra. Esas bacterias nos van a generar un estrés metabólico importante, nos van a generar más ansiedad, la ansiedad modifica el medio va a modificar la concentración de bacterias, y entramos en un círculo vicioso que el estadio final, con o sin lesión conocida, con o sin enfermedad diagnosticada, va a ser inflamación y, sobre todo, a veces modificaciones del estado anímico. Estamos hablando de que muchas veces esta
disbiosis, que es la alteración de la flora intestinal, no podemos valorarla por lo que comemos hoy, por lo que comemos mañana, sino tenemos que verla en perspectiva de futuro. De poco vale que digamos, hoy no he comido esto, mañana no voy a comer aquello. Tenemos que intentar extrapolarlo y hacerlo con una perspectiva de futuro. Pensemos lo siguiente. Una persona de 70 años ha comido a lo largo de su vida 30 toneladas de alimentos, que no es poco, y 50.000 litros de líquido. Eso básicamente va a ser alimentación para nuestras células y sobre todo para nuestras mascotas. Pensad que tenemos 10 veces más, en este caso bacterias en nuestro organismo, que células en nuestro cuerpo. Dicho de otra forma, esas bacterias tienen que comer. Según la alimentación que le des, piensa en lo que le das a tus mascotas, que a veces comen mejor incluso que nosotros. Y cuando vayamos a comer, es bueno reservar algo también para ellas. También. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto mucho mayor. Nuestro sistema digestivo está claro que no son solamente nuestras bacterias. Empieza a haber trabajos ahora que nos sorprenderían hace 10 años. Después de haber oído esto ya nos sorprende muy poco. Han descubierto que las células enterocromafines, bueno, un tipo de células que hay en el tubo digestivo, son capaces de responder a los aromas. Dicho de otra forma, además de oler con la nariz y estimularnos determinado tipo de áreas cerebrales, sobre todo las más primitivas, recordemos que el olfato es uno de los sentidos que nos puede evocar sensaciones más inmediatas. Una persona puede haber pasado 40 años, de repente huele algo y ¡pum!, le sitúa en 30 años atrás. Y tenemos claro que eso depende de la nariz, ¿o no? Resulta que se han encontrado receptores para aromas en las células del tubo digestivo. En concreto, en esta investigación fue al olor a brisa fresca del mar y a valle del lirio. Pero bueno, ahora desde entonces se han publicado muchas más y prácticamente tenemos receptores para todos los olores. Es decir, dependiendo del aroma de la comida incluso que llega ahí, también va a influir en lo que sentimos a nivel de tubo digestivo. De hecho, de otra forma, acabaremos viendo como el tubo digestivo, es cuestión de tiempo. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Y por qué estoy hablando de todo esto, del tubo digestivo, a pesar de la relación que tengamos con la enfermedad inflamatoria intestinal? Por una cuestión muy importante. De los alimentos ha hablado bastante Deva. La guía, que yo la felicitaría porque es literalmente una enciclopedia de datos distinta a lo que por lo menos está circulando por ahí. Sabemos lo que tenemos, sabemos lo que deberíamos de comer. Pero pensad lo siguiente, a veces es importante que si no somos muy estrictos, recordemos siempre que además de comer nosotros, tenemos que dar de comer a otros. Y es tan importante o más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en función de lo que comas, a nivel sistema nervioso central, así vas a funcionar. Y muchas veces un día bueno o un día malo va a depender del entorno y esa gota que desvíe para un lado o para otro, ese buen día o ese mal día, va a depender del punto que hayas puesto a mayores tú. Que sea una alimentación más rica en triptófano o menos, va a hacer que produzcas más serotonina o menos, que estés más contento o menos. Y esto es vital para todos los pacientes que tienen colitis ulcerosa o Crohn. ¿Por qué? Porque una de las características fisiológicas fundamentales, aparte del componente genético o autoinmune que tienen estos pacientes, es que todos tienen una pérdida de tolerancia a su propia flora intestinal. Dicho de otra forma, se llevan fatal con sus mascotas, se llevan fatal con sus bacterias. La experimentación nos dice que si eres capaz de tener un tubo digestivo sin flora intestinal, la sintomatología de la enfermedad inflamatoria intestinal mejora. Problema, los humanos no podemos vivir sin flora intestinal. ¿Por qué? Porque la necesitamos para fabricar vitamina B12, vitamina K y un montón de sustancias. Es decir, si eres capaz de tener una buena relación con tus animalillos, ellos te van a echar una mano seguro, porque lo estamos viendo. Y entonces, aunque hoy en día deberíamos escoger sí o sí una buena alimentación pensando en esto, por favor, que no pase lo que me pasó a mí hace muchos años, que ahora vemos que incluso para las mascotas en general se les recomienda de todo, prebióticos, probióticos, para cuidarles, que aumentan sus defensas, que modifican sus defensas, y cuando a alguien le preguntas, mira, ¿cuál es el mejor alimento que le estás dando tú ahora a tus bacterias? ¿Y qué tipo de alimento le vas a dar hoy para estar más tranquilo
o para estar más estresado? ¿Para cansarte más o para cansarte menos? ¿Para inflamarte más o para inflamarte menos? Yo creo que trascendería la pregunta. Y esto sí es importante. Entonces, pensemos un poco en todo esto. Pensemos que hoy en día se está hablando ya de trasplante fecal, que es una realidad en humanos. Que en determinado tipo de patologías se ha visto que el trasplante fecal, en determinado tipo de colitis sobre todo producidas por determinado tipo de bacterias, en horas de hacer un trasplante con bacterias de personas sanas en intestinos afectados, en horas se resuelve la sintomatología. Se empezó en un hospital de Holanda y ahora lo hacen en muchísimos hospitales en Europa. Se ha empezado a hacer pruebas con trasplante fecal de personas sanas, que suena muy así, pero al final es cambiar las mascotas que tienes dentro. En personas con patología con colitis ulcerosa, apunta maneras, pero está todavía en una fase preliminar, lo cual tampoco debería extrañarnos. Pero ¿de qué te vale que hagas una modificación de flora si tu propia alimentación y tu estado anímico va, en este caso, a modificar el medio y las va a eliminar? Entonces hay una parte fundamental que es lo que tú comes, segundo, lo que tú piensas y tu actitud. Y eso es gratuita. Entonces, el estrés ya no solamente genera inflamación, modifica el medio, modifica la concentración de bacterias y va a hacer que ese tipo distinto de bacterias haga que tu alimentación te influya más o te influya menos. Dicho de otra forma, como comentábamos antes, la misma alimentación en personas distintas va a tener resultados completamente distintos. Resumiendo, cuidemos a las mascotas que tenemos dentro, porque según cómo nos llevemos con ellas, nos van a responder así. Y hasta qué punto el que éstas estén de nuestra parte nos va a influir junto con el sistema digestivo, que ha dejado de ser simplemente un tubo de tránsito para digerir y absorber comida, a ser una especie de segundo cerebro que nos va a ayudar muchísimas veces a la hora de tener que tomar decisiones o afrontar determinado tipo de situaciones. Espero que os haya servido para algo. Muchas gracias.